En un día histórico, que quedará grabado en la memoria de la Iglesia, el Papa León XIV canonizó oficialmente a Carlo Acutis, el adolescente italiano conocido en todo el mundo como el ciberapóstol de la Eucaristía. Este joven, que falleció a los 15 años en el año 2006 debido a una leucemia fulminante, se convirtió en el primer santo millennial reconocido por la Iglesia Católica. La ceremonia tuvo lugar en la majestuosa Plaza de San Pedro el pasado 7 de septiembre de 2025 y reunió a una multitud estimada en 80,000 fieles venidos de todas las partes del mundo. No fue una canonización común, fue un evento que unió la tradición milenaria de la Iglesia con la modernidad de la fe vivida en un contexto digital, algo inédito en la historia del catolicismo. Carlo Acutis, desde muy joven, mostró una devoción singular por la Eucaristía y un interés profundo en difundir la fe a través de los recursos digitales. Con apenas 11 años, comenzó un proyecto monumental: crear un sitio web que recopilara y documentara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Su objetivo era sencillo, pero grandioso: mostrar al mundo, especialmente a los jóvenes de su generación, que Dios no es una idea abstracta, sino una realidad viva y presente. Su lema personal, repetido en entrevistas y recordado por quienes lo conocieron, se convirtió en una bandera de fe: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. En un tiempo en el que muchos adolescentes se pierden en las redes sociales y en los excesos digitales, Carlo utilizó Internet como un verdadero púlpito moderno, demostrando que la tecnología no es enemiga de la fe, sino que puede ser un puente poderoso para evangelizar. Antes de seguir profundizando en la vida y legado de este joven santo, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu like. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo de difusión, sino que también te unes a una comunidad que busca inspirarse en ejemplos como el de Carlo Acutis, recordando que la fe puede transformar nuestra vida, incluso en la era digital. El impacto de esta canonización no se limita a la esfera espiritual, también tiene un profundo significado cultural y generacional. Por primera vez, millones de jóvenes en todo el planeta ven en un santo a alguien que no vivió hace siglos, sino en la misma época que ellos. Carlo vestía sudaderas, jugaba videojuegos, tenía un perro llamado Kiko y disfrutaba de la informática, pero al mismo tiempo dedicaba largas horas a la oración, a la adoración eucarística y a la ayuda a los más necesitados, a quienes dedicaba tiempo y recursos en secreto, sin buscar reconocimiento. La devoción a Carlo Acutis ya había comenzado a expandirse mucho antes de su canonización. Su tumba en Asís, donde reposan sus restos, se convirtió en un destino de peregrinación constante, especialmente para jóvenes y familias. Miles de testimonios relatan favores y conversiones obtenidas al pedir su intercesión. Incluso antes de ser santo oficial, Carlo era ya conocido como un influencer de Dios. Ahora, con el reconocimiento de la Iglesia Universal, se espera que su figura crezca aún más, inspirando a una generación marcada por la inmediatez, la cultura digital y la búsqueda constante de sentido. La canonización de Carlo Acutis representa en definitiva un puente entre lo eterno y lo actual, entre la espiritualidad y la tecnología, entre la tradición y el presente. La Iglesia, a través de esta proclamación, no solo reconoce la santidad personal de un adolescente, sino que también abre la puerta a una nueva etapa en la evangelización, donde los jóvenes son llamados a ser protagonistas. Carlo no solo creó un sitio web sobre milagros eucarísticos, creó, sin saberlo, un camino para que otros jóvenes entiendan que la verdadera felicidad se encuentra en Dios y que la fe puede expresarse incluso en un clic, en una publicación o en una plataforma digital. La figura de Carlo Acutis ha despertado un interés sin precedentes en todo el mundo católico y más allá de él. El motivo principal es que rompe con los modelos tradicionales de santidad que, aunque inspiradores, a veces parecían lejanos y difíciles de imitar en la vida moderna. Carlo no vivió en el desierto como los grandes padres de la Iglesia, ni sufrió persecuciones sangrientas como los mártires de los primeros siglos. En cambio, vivió en un apartamento de Milán, usaba zapatillas deportivas, navegaba en Internet, jugaba videojuegos con sus amigos y salía a pasear con su perro. Pero en medio de esa normalidad, se encontraba un corazón profundamente unido a Dios, un alma que veía en la Eucaristía el centro de su existencia. Por eso su canonización se ha convertido en una especie de llamado generacional, una proclamación de que la santidad es posible en la era digital, en las aulas de los colegios, en los parques, en las redes sociales, en la vida común de cualquier joven. Carlo nació el 3 de mayo de 1981 en Londres, aunque poco después su familia regresó a Italia.
Desde su niñez, mostró una sensibilidad espiritual poco común. Mientras otros niños de su edad se distraían fácilmente, él insistía en visitar iglesias y pedir a sus padres que lo llevaran a rezar frente al Santísimo Sacramento. A los 7 años recibió la primera comunión, un momento decisivo en su vida. A partir de entonces, buscaba participar en la misa diaria y dedicaba largos ratos a la adoración eucarística. Muchos testimonios señalan que, al entrar en una iglesia, se transformaba. Sus ojos brillaban, se arrodillaba con devoción y parecía olvidarse del mundo exterior. Esa devoción temprana lo acompañó hasta el final, convirtiéndose en la esencia de su espiritualidad. Además de su fervor religioso, Carlo tenía un gran interés por la informática y la tecnología. Aprendió programación de manera autodidacta y pronto sorprendió a todos con sus habilidades digitales. En lugar de usar la computadora solo para entretenerse, la convirtió en una herramienta de evangelización. Su proyecto más famoso fue la creación de un sitio web que recopilara y documentara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Pasaba horas organizando material, clasificando información, diseñando páginas y subiendo contenidos, siempre con la intención de que las personas pudieran conocer cómo Dios se manifiesta de manera concreta en la historia. Ese sitio, que aún todos los días se mantiene activo y ha sido traducido a varios idiomas, es considerado un legado vivo de su misión. Su vida no estuvo exenta de sufrimientos, pero su actitud frente a ellos fue otro ejemplo de santidad. En 2006, cuando apenas tenía 15 años, se le diagnosticó una leucemia fulminante. El joven aceptó la noticia con una serenidad desconcertante. Le dijo a su madre que ofrecía los sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Durante los últimos días de su vida, nunca se quejó, nunca perdió la esperanza ni dejó de sonreír. Falleció el 12 de octubre de 2006 y sus restos fueron trasladados posteriormente a Asís, donde miles de peregrinos comenzaron a visitarlo. Fue ahí donde la fama de santidad empezó a extenderse como un río imparable, atrayendo a jóvenes que encontraban en él un modelo realista y cercano de fe. El Papa León XIV, al proclamar su santidad, envió un mensaje claro. Carlo es un apóstol digital de nuestro tiempo, un testigo de que Internet y la tecnología, bien utilizados, pueden convertirse en instrumentos de gracia y no de perdición. Ese mensaje resuena especialmente en un momento histórico en el que millones de personas, especialmente adolescentes, luchan contra la adicción a las pantallas, la superficialidad en las redes sociales y la soledad de una vida digital vacía. Las imágenes de la ceremonia en la Plaza de San Pedro recorrieron el mundo entero. Miles de jóvenes levantaban sus teléfonos para grabar y transmitir en vivo, mientras otros portaban pancartas con frases de Carlo, como su célebre: "Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias". Esa sentencia, repetida en múltiples idiomas, se convirtió en una bandera de fe: habitar auténticamente la vida, a no conformarse con la mediocridad y a buscar en Dios la verdadera originalidad del corazón. La canonización no fue solo un acto litúrgico, fue un espectáculo espiritual y cultural que conectó con la esencia de una generación en busca de identidad. El eco de este evento sigue expandiéndose. Colegios, parroquias y movimientos juveniles ya están adoptando a Carlo como patrono y modelo. Se organizan congresos bajo su nombre, se crean aplicaciones móviles inspiradas en su obra y se multiplican las iniciativas digitales de evangelización que siguen su ejemplo. En muchos lugares, jóvenes se confiesan haber cambiado su relación con la tecnología después de conocer su historia. En vez de usar Internet solo para perder tiempo, buscan ahora compartir contenidos positivos, rezar en línea o unirse a comunidades de fe. Carlo Acutis, sin duda, ha inaugurado una nueva etapa en la evangelización digital. El reconocimiento oficial de su santidad también abre la puerta a que nuevas generaciones comprendan que la fe no es algo del pasado, sino del presente y del futuro. La Iglesia, al elevarlo a los altares, está diciendo que la santidad no es un ideal lejano, sino una vocación para todos, también para quienes hoy estudian, trabajan frente a un ordenador o viven en una ciudad moderna. Carlo se ha convertido en el rostro joven de la Iglesia del siglo XXI, un rostro que sonríe, que juega, que estudia, que programa en la computadora, pero que sobre todo ama a Cristo con todo su ser. Uno de los aspectos más impactantes en torno a la canonización de Carlo Acutis son los milagros atribuidos a su intercesión, que fueron decisivos para su beatificación y posterior proclamación como santo. La Iglesia Católica, fiel a su rigurosidad, no declara santo a alguien sin pruebas verificables de intercesión divina. En el caso de Carlo, los testimonios de curaciones y favores comenzaron a llegar poco después de su muerte. Sin embargo, fueron 2 casos en particular los que se convirtieron en la base sólida de su proceso de canonización: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de una mujer en Italia.
ambos catalogados como científicamente inexplicables. El primer milagro reconocido sucedió en el año 2013, en la ciudad de Campo Grande, Brasil. Un niño de apenas 4 años padecía una grave malformación en el páncreas que le impedía alimentarse correctamente. Sus padres, desesperados, participaron en una procesión en honor a Carlo Acutis y rezaron intensamente pidiendo su intercesión. De manera repentina, el niño se recuperó completamente, algo que la ciencia no pudo explicar. Los médicos constataron que la malformación había desaparecido sin tratamiento alguno. Este hecho fue investigado profundamente por la Congregación para las Causas de los Santos y aprobado en 2020, lo que abrió el camino a la beatificación de Carlo en Asís. El segundo milagro, validado posteriormente, ocurrió en Italia y fue decisivo para su canonización. Se trató de una mujer que sufría una enfermedad degenerativa incapacitante. Después de pedir la intercesión del joven beato, la mujer experimentó una recuperación tan repentina como completa, recuperando su movilidad y salud en un proceso que los médicos calificaron como inexplicable. La noticia recorrió los medios de comunicación, reforzando la convicción de que Carlo no solo había sido un ejemplo en vida, sino que también continuaba acompañando a los fieles desde el cielo. Pero más allá de estos casos oficiales, miles de devotos alrededor del mundo afirman haber recibido favores por su intercesión. Algunos hablan de sanaciones físicas, otros de conversiones profundas, reconciliaciones familiares o decisiones importantes inspiradas por su ejemplo. En Internet, donde Carlo dejó una huella tan fuerte, abundan testimonios de jóvenes que aseguran haber cambiado su relación con la fe después de conocerlo. Muchos cuentan que, tras leer sobre su amor por la Eucaristía, decidieron confesarse después de años alejados de la iglesia, o comenzaron a asistir a misa diaria siguiendo el modelo del santo. La canonización del primer santo millennial también ha tenido un enorme impacto en el diálogo entre fe y cultura digital. Hasta ahora, pocos hubieran imaginado que un joven que programaba páginas web y usaba una PlayStation podría ser elevado a los altares. Sin embargo, la iglesia, al reconocer a Carlo, abre una nueva etapa en la evangelización: la santidad en línea. Esto no significa vivir conectado a las 24 horas, sino aprender a utilizar la tecnología como un canal para sembrar esperanza, verdad y amor. En este sentido, el Papa León XIV subrayó que la vida de Carlo es un recordatorio de que los medios digitales no son neutrales. Pueden ser un terreno de pecado y dispersión, pero también un campo fértil de gracia si se utilizan con sabiduría. Las palabras del pontífice durante la ceremonia resonaron especialmente. Carlo nos muestra que incluso en un clic, en una publicación, en una imagen compartida, podemos sembrar luz y no oscuridad. Nos enseña que la verdadera red social es la comunión con Cristo y que el verdadero conectarse es con la fuente de la vida eterna. Estas declaraciones fueron ampliamente reproducidas en medios seculares y religiosos, generando un debate profundo sobre el papel de la Iglesia en la era digital. Muchos analistas vieron en Carlo la puerta de entrada a un nuevo tipo de espiritualidad juvenil, donde los valores tradicionales del cristianismo dialogan de forma natural con las herramientas modernas. El fenómeno Carlo Acutis no se limita al ámbito eclesiástico. Incluso en ambientes culturales y académicos se estudia su influencia. Universidades católicas han dedicado congresos a su figura, y expertos en pastoral juvenil lo consideran un referente para entender cómo evangelizar a las nuevas generaciones. En redes sociales, su nombre se ha convertido en tendencia cada vez que se habla de juventud, fe o tecnología. Memes, ilustraciones digitales y hasta canciones han surgido en su honor, demostrando que su legado trasciende los límites de la iglesia y se convierte en un fenómeno cultural global. El rostro sonriente de Carlo, con su clásica sudadera roja y su mochila al hombro, ya aparece en murales, camisetas y hasta en estampas digitales compartidas masivamente. Esto ha generado una identificación inmediata. No es un santo vestido con túnicas antiguas, sino un joven que parece uno más entre nosotros, alguien con que cualquiera podría cruzarse en la calle. Esa cercanía explica por qué tantos lo sienten como un hermano espiritual,
alguien que acompaña desde el cielo con un lenguaje comprensible para todos. En muchos lugares del mundo, parroquias y comunidades han comenzado a organizar hackatones de fe inspirados en Carlo. Se trata de encuentros en los que jóvenes usan la tecnología para crear proyectos de evangelización digital, aplicaciones de oración, páginas web con recursos catequéticos, transmisiones en vivo de adoraciones eucarísticas, entre otros. Todo esto se inspira directamente en la visión de Carlo de transformar Internet en un púlpito global. El eco de esta canonización apenas comienza a sentirse, pero ya es evidente que el nombre de Carlo Acutis será durante décadas un referente de santidad contemporánea. En él, la Iglesia encontró no solo un santo joven, sino a un ícono cultural y espiritual de nuestro tiempo. Su canonización marca una línea en la historia. Ahora, la santidad no solo se predica en los templos o en los libros antiguos, sino también en los servidores, en las páginas web y en los espacios virtuales donde millones de personas pasan buena parte de su vida diaria. El impacto de la canonización de Carlo Acutis se ha extendido por los 5 continentes, generando un movimiento de renovación juvenil en la Iglesia. En América Latina, por ejemplo, miles de parroquias han comenzado a incluir su imagen en la catequesis de niños y adolescentes, presentándolo como un modelo cercano que demuestra que no es necesario esperar a ser adulto para aspirar a la santidad. En países como Brasil y México, sus reliquias han recorrido diferentes diócesis, atrayendo multitudes de jóvenes que se sientan identificados con su vida cotidiana y, al mismo tiempo, inspirados por su amor incondicional a la Eucaristía. Los testimonios de conversión en estas visitas son incontables: jóvenes que regresan a la misa dominical, familias que reanudan la oración diaria y comunidades que se comprometen con mayor fuerza en obras sociales. En Europa, su figura se ha convertido en un faro de esperanza en un continente donde la secularización avanza con fuerza. Universidades, colegios y movimientos juveniles en Italia, España, Francia y Polonia organizan congresos bajo su nombre, buscando un equilibrio entre fe y tecnología, tradición y modernidad. Muchos ven en Carlo una respuesta concreta a la crisis de fe que enfrentan millones de jóvenes europeos, al mostrar que se puede vivir la espiritualidad en medio de la vida académica, del entretenimiento digital y de la cultura contemporánea. Sus palabras, su sencillez y su autenticidad son un recordatorio de que el Evangelio nunca pasa de moda, sino que se renueva en cada generación. En África, donde el acceso a Internet sigue en expansión, la historia de Carlo Acutis ha despertado entusiasmo entre los jóvenes que sueñan con un futuro mejor. Muchos grupos de pastoral juvenil han comenzado a replicar su ejemplo utilizando redes sociales para difundir oraciones, transmitir misas y crear plataformas digitales de apoyo espiritual. En países como Nigeria, Mozambique y Burkina Faso, Carlo se ha convertido en símbolo de una juventud que no teme abrazar la fe y al mismo tiempo progresar en el mundo digital. En este continente, marcado por desafíos sociales y económicos, su mensaje cobra aún más fuerza. Es posible ser joven, vivir con esperanza y transformar la realidad a través de la fe y la creatividad. Con la canonización de Carlo Acutis, la Iglesia no solo ha proclamado santo a un adolescente que vivió apenas 15 años, sino que ha abierto un horizonte nuevo para millones de jóvenes en todo el mundo. Carlo es el recordatorio de que la santidad no depende de la edad, ni del lugar donde se viva, ni del contexto cultural. Depende de un corazón dispuesto a amar a Dios por encima de todo. Su vida nos enseña que cada misa, cada oración, cada gesto de bondad y cada uso consciente de la tecnología puede convertirse en un camino de santidad. Y si esta historia te inspiró tanto como a mí al narrarla, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y dejes tu like. De esa manera, no solo apoyas este espacio, sino que también te unes a miles de personas que buscan, como Carlo, vivir la fe de manera auténtica y transformadora. Porque la vida de Carlo Acutis nos recuerda que la verdadera originalidad no está en seguir las modas del mundo, sino en caminar hacia Dios con un corazón lleno de amor.